Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para un vídeo lleno de chismecito, de emoción, y de un poquito de drama turco. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que enloqueció a todo el mundo, algo que aún hoy, después de tanto tiempo, sigue generando debates y discusiones acaloradas. Y es que vamos a desentrañar a fondo la reacción de Demet Özdemir ante un beso de Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Sabemos que son dos de las estrellas más grandes de Turquía, y que su química en pantalla era explosiva. Pero ¿cómo fue realmente su relación fuera de las cámaras? ¿Qué pasó con ese beso que tanto nos impactó? Y lo más importante, ¿cómo reaccionó Demet Özdemir ante ese momento? ¿Fue solo una escena más para la talentosa actriz, o se encendió una chispa que trascendió el guión y llegó a lo personal? Prepárense para un viaje en el tiempo, para revivir momentos icónicos y para analizar a fondo todos los detalles que nos ayudarán a entender esta historia que sin duda, marcó un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. Vamos a explorar cada ángulo, cada declaración, cada gesto que nos pueda acercar a la verdad. Así que si son fanáticos de las series turcas, si aman el chisme, si les encanta el drama y si quieren saber todo sobre el mundo de los famosos, este vídeo es para ustedes. Antes de que empecemos y para que no se pierdan ninguno de los chismecitos que subo cada semana, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán nada. Y no olviden dejar sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con este apasionante tema. Abróchense los cinturones, porque nos vamos de viaje al mundo de Erken Cikus y la química explosiva de Can y Demet. Para entender la reacción de Demet Özdemir, primero tenemos que remontarnos al principio, a los inicios de esta historia. Y es que para quienes no lo sepan, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosa serie Erken Cikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta telenovela, que conquistó el corazón de millones de personas alrededor del mundo, narra la historia de amor entre Sanem, interpretada por Demet, y Can, interpretado por, adivinen, Can Yaman. ¿Coincidencia? Quizás no. La serie fue un fenómeno, un éxito rotundo que catapultó a ambos actores a la fama internacional, tanto en Turquía como en el extranjero. Pero, ¿qué hizo que Erken Cikus fuera tan especial y conectara con el público de una manera tan profunda? Pues, sin duda, la química entre Can y Demet. Su conexión en pantalla era innegable, palpable, electrizante. No era solo una química de guión, una actuación bien ejecutada, había algo más, una conexión que traspasaba la pantalla y que hacía creer a los espectadores en la autenticidad de su amor. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la intensidad de sus escenas, la complicidad en sus gestos. Todo parecía real. Y claro, los fans como nosotros nos enamoramos perdidamente de ellos, y empezamos a soñar con que esa magia traspasara la pantalla y se convirtiera en algo más allá de la ficción. La historia de Erken Cikus es relativamente sencilla, pero efectiva. Sanem, una joven soñadora con aspiraciones de escritora, consigue un trabajo en una agencia de publicidad. Allí conoce a Can, un fotógrafo talentoso y atractivo, y se enamora perdidamente de él. La trama se complica con malentendidos, intrigas familiares y obstáculos que deben superar para estar juntos. Pero en el centro de todo, siempre estaba su amor, esa chispa que mantenía a los espectadores enganchados a cada episodio. La dinámica entre ambos personajes era cautivadora, la inocencia y ternura de Sanem contrastaban con la actitud más reservada y enigmática de Can, creando una combinación perfecta que generaba momentos llenos de humor, romance y drama. Las locaciones de la serie, la música, la fotografía, todo contribuía a crear una atmósfera mágica que transportaba a los espectadores a un mundo de ensueño. Estambul, con sus paisajes impresionantes y su encanto particular, se convirtió en un personaje más de la historia, realzando la belleza de las escenas románticas y aportando un toque exótico que conquistó a audiencias de diferentes culturas. Las especulaciones sobre una posible relación fuera del set no tardaron en aparecer. Los medios de comunicación, las redes sociales y por supuesto, los fanáticos, estaban obsesionados con la idea de que Can y Demet fueran algo más que compañeros de trabajo. Cada foto, cada gesto, cada declaración, era analizada con lupa. ¿Había una chispa de amor real entre ellos? Esa era la pregunta que todos nos hacíamos, y que alimentaba nuestra propia fantasía.
Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y edits que glorificaban a la pareja, compilando momentos de complicidad dentro y fuera del set. Los fans crearon hashtags, cuentas dedicadas a ellos, y hasta llegaron a imaginar escenarios románticos para los dos actores en la vida real. La pasión por Khan y Demet era evidente y se convirtió en un fenómeno global. Y claro, en medio de todo este revuelo, llegó el momento del beso. El beso que, ay, Dios mío, enloqueció a todos. Era una escena romántica, llena de pasión, de deseo, de intensidad, de todo lo que los fans esperábamos. Un beso que sellaba el amor de Sanem y Khan en la serie, pero que para muchos fans, representaba la confirmación de un romance en la vida real. Pero ¿cómo reaccionó Demet Özdemir ante este beso? ¿Cómo fue su comportamiento durante y después de la escena? ¿Qué emociones la inundaron en ese momento crucial? Aquí es donde entramos en el terreno de las interpretaciones, de los análisis y, por supuesto, del chisme. Porque aunque no tenemos pruebas concretas de lo que pasó en la mente de Demet, sí podemos analizar su lenguaje corporal, sus declaraciones en entrevistas y la información que los medios han publicado a lo largo de los años. Es como un rompecabezas que debemos armar con las piezas que tenemos a nuestra disposición. Una de las cosas que más llamó la atención de los fans, y que alimentó las especulaciones sobre una posible relación, fue la forma en que Demet y Khan se comportaban fuera del set. Se les veía muy cercanos, cómplices, riendo y jugando juntos. Compartían momentos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y, en definitiva, parecían disfrutar mucho de la compañía del otro. Las fotos y los vídeos en el detrás de cámaras eran evidencia de una relación especial, de una conexión que iba más allá de lo profesional. Pero también es cierto que ambos actores siempre mantuvieron una postura profesional. Nunca confirmaron públicamente que fueran pareja, y siempre negaron cualquier tipo de relación sentimental fuera del ámbito laboral. Sin embargo, esta negación no hizo más que avivar la llama de la especulación, como si la cautela y la discreción fueran una señal de que había algo más que ocultar. ¿Creían ellos que su relación era algo privado, algo que no querían compartir con el mundo? ¿O simplemente era una estrategia para proteger su privacidad y su carrera? La reacción de Demet ante el beso, según los análisis de los expertos en lenguaje corporal, fue interesante. Algunos dicen que se notaba un cierto nerviosismo, una tensión palpable, sutiles gestos que delataban emociones encontradas. Otros afirman que se veía muy cómoda y relajada, disfrutando del momento, entregada a la escena y al personaje. La verdad, probablemente esté en algún punto intermedio. Un actor es, por definición, un intérprete, una persona que se sumerge en el personaje y se entrega a la escena. Pero al mismo tiempo, es un ser humano con sentimientos, emociones y una vida privada. Es importante recordar que las actrices y actores son profesionales. Ellos deben interpretar el guión, seguir las indicaciones del director y besarse. Es parte de su trabajo. Un beso en una escena romántica es una herramienta narrativa, un elemento clave para transmitir emociones y fortalecer la conexión entre los personajes. Pero eso no significa que no puedan sentir algo. La química, la atracción, la conexión, a veces simplemente suceden, de manera espontánea e incontrolable. La línea entre la ficción y la realidad puede ser muy delgada, y los actores, al sumergirse en sus personajes, pueden llegar a experimentar emociones intensas que se asemejan a las reales. Después del éxito de Erkentzikos, las carreras de Khan y Demet tomaron rumbos diferentes. Cada uno siguió su camino, protagonizando nuevas series y películas. Pero el recuerdo de su química, de su historia de amor en pantalla, sigue vivo en la memoria de los fans, quienes no olvidan esa magia que los unió en la pantalla. Sus seguidores siguen esperando una posible reunión, un reencuentro que reviva la chispa que los hizo famosos. Demet, por su parte, se casó con Oğuzhan Koç, un famoso cantante turco, en una boda muy mediática, que fue seguida por millones de personas. El matrimonio, sin embargo, no duró mucho y llegó a su fin. Pero muchos recuerdan el cariño y la admiración que siempre demostró hacia Khan, incluso después de la separación. En algunas entrevistas, Demet ha hablado sobre la experiencia de trabajar con Khan, destacando su profesionalismo y su talento. Siempre ha mantenido una actitud de respeto y cariño hacia él, y ha expresado buenos deseos para su futuro. Estas declaraciones, aunque cuidadas, siempre han sido analizadas por los fans, quienes intentan descifrar el verdadero significado detrás de sus palabras.
Khan, por su parte, también ha seguido su camino, conquistando el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Ha protagonizado series en Italia, ha participado en campañas publicitarias y ha mantenido una vida privada bastante discreta. Su éxito ha traspasado las fronteras turcas y ha ganado reconocimiento internacional por su talento y atractivo. Entonces, ¿cómo podemos resumir la reacción de Demet Özdemir ante ese beso que enloqueció a todos? Pues creo que la respuesta es compleja y multifacética. Por un lado, podemos decir que Demet, como buena profesional, cumplió con su trabajo. Ella es una actriz talentosa y dedicada, y supo interpretar el papel de Sanem de manera brillante, entregando escenas conmovedoras y memorables. Por otro lado, es innegable que hubo una conexión especial con Khan, una química que traspasó la pantalla y que nos hizo soñar a todos. Esta conexión se reflejó en su comportamiento fuera del set, en los momentos de complicidad y en las miradas que compartían. La pasión que desprendían en la pantalla era real, y los fans se enamoraron de su historia de amor. Quizás nunca sepamos con certeza qué sintió Demet en ese momento, cuáles fueron las emociones que la inundaron durante el beso y cómo lo procesó internamente. La privacidad de una persona es un tesoro invaluable, y debemos respetar sus decisiones. Pero lo que sí sabemos es que su historia con Can Yaman dejó una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas. La serie Erkenci se convirtió en un fenómeno global, y la pareja Can Demet conquistó el corazón de millones de personas. Su química, su conexión y la autenticidad de sus interpretaciones marcaron un antes y un después en el género, y su legado perdura hasta el día de hoy. La historia de amor de Sanem y Can, y la magia que crearon Demet y Can, seguirá siendo recordada y celebrada por los fans durante mucho tiempo. Además, es importante considerar el contexto cultural en el que se desarrolla esta historia. La industria del entretenimiento turca, como muchas otras, tiene sus propias normas y códigos. La imagen de los actores, su vida personal y sus relaciones sentimentales son temas que a menudo se escudriñan y se comentan públicamente. Las expectativas del público, la presión de los medios y la necesidad de mantener una imagen atractiva para el mercado son factores que pueden influir en las decisiones y el comportamiento de los actores. En este sentido, la discreción y la cautela, que demostraron Can y Demet, pueden ser interpretadas como una estrategia de protección ante la intensa atención mediática. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este chismecito y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de los famosos y sobre el fenómeno Erkenci. Este análisis, esta reflexión, nos da la oportunidad de revivir esa emoción, de recordar esos momentos especiales y de celebrar la magia que se creó en la pantalla. Recuerden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación entre Can y Demet? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad? ¿Cuál fue su escena favorita de Erkenci? ¿Qué es lo que más recuerdan de esa época? Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Sus comentarios enriquecen el debate y nos permiten conocer diferentes perspectivas. Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Así no se perderán ningún vídeo más. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada de lo que subo cada semana. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el chismecito nunca termina.